sobre el Espíritu Santo, pero ya un poquito diferente. Y como les había dicho, pues este es un tema más bien corto, pero de mucha atención. Vamos a hablar acerca del fruto del Espíritu Santo. Amén. Yo quisiera que los hermanos, lo que pasa es que a veces uno cuando está aquí generaliza como muchas cosas, pero uno se tiene que dar cuenta que estamos en un seminario juvenil. Hay mucho joven aquí, mucho joven que puede ser usado por Dios para grandes cosas si se deja usar. La vida cristiana tiene de todo, pero la persona es la que se decide lo que toma. En Primera de Corintios, en el capítulo 12, se habla acerca de los dones, y en el capítulo 14 también, o sea que es 12, 13, 14, pero sería bueno en los minutos que tenemos ahora tener en cuenta que la iglesia de Corinto es una de las iglesias del Antiguo Testamento que más creyentes tenía, pero al mismo tiempo también eran más complicados. Cuando la congregación se vuelve numerosa, a veces también se vuelven numerosos los problemas. Y la iglesia era un puerto, entonces habían culturas de tierra firme y culturas que venían de otras partes. Con esto quiero decir que la iglesia que fue establecida en Corinto es una iglesia que tenía diferentes formas de pensar, pero era una iglesia que había entendido lo que Pablo les había enseñado acerca de los dones, solo que a veces los manejaban de una forma como ellos querían, y lo que Pablo quiere hacer es enseñarles cómo se debe de tener el orden de las cosas. Por eso, cuando se va leyendo la palabra del Señor, en el capítulo 12, por ejemplo, dice, el verso 4, hay diversidad de dones, pero el mismo Espíritu es. Hay diversidad, dones, tengas en cuenta que dice dones, mas el mismo Espíritu es. Hay diversidad de ministerios, pero el mismo Espíritu es. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios es el que hace todas las cosas y es el mismo. No me voy a detener mucho en esta partecita, pero les quiero decir como para clarificar un poquito y tener la idea más clara, que cuando ustedes están en la iglesia se maneja o la iglesia funciona con diferentes áreas. Pero no todas las áreas son iguales, sino que tienen que ser diferentes. Y a medida de que la iglesia va creciendo, van creciendo como esas formas de trabajo. Cuando la iglesia comenzó en Colombia, no había Dorcas, porque no habían Dorcas. No habían jóvenes, pero a medida de que se fueron entregando los jóvenes y las Dorcas, después de unos pocos años, se instituye lo que se llama culto de juventud y después culto de Dorcas. Pero se tuvo que manejar una área que es el área como administrativa. Habrá una directora nacional o local que será presidenta de Damas Dorcas, un presidente local y uno nacional que será presidente de jóvenes. Y entonces ahí se fue estableciendo
Yo diría que estas cosas se pueden agregar en el área de operaciones. Por eso cuando se va leyendo por acá, donde dice diversidad de dones, diversidad de ministerios, diversidad de operaciones, porque Dios va dando los talentos a las personas que van comenzando a generar las ideas para operar mejor en el trabajo. Sin embargo, cuando se habla acá en este otro puntico, que dice acá, hay diversidad de dones, es como a nivel de toda la iglesia y toda la congregación, los dones, que es el que vimos ayer en parte, que es saber, hacer y hablar. Palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe por el Espíritu Santo, don de lenguas, interpretación de lenguas y profecía. Entonces esos dones son repartidos en todos. Las operaciones en el área administrativa, pero hay otro allí que es ministerio y ese es en el área pastoral. ¿Por qué? Porque el área pastoral, usted va a ver que aquí habían ayer una buena cantidad de hermanos, ya pastores de años, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que ellos forman parte de la diversidad de ministerios. De esos 20 o 50 o 100, usted los escucha predicar y a cada uno le encuentra su particularidad. Este es muy profundo en un libro, este es buen evangelista, este es buen consejero, este tiene temas muy bonitos para la juventud, el otro tiene temas sobre el Espíritu Santo, y entonces esos ministerios van enriqueciendo lo que es la congregación por ese hombre que fue llamado al santo ministerio. Entonces la operación forma parte de un área, el ministerio es otro y los dones que son repartidos. De ahí que cuando usted mire una persona, vamos a poner un ejemplo, que se entrega, pasa al altar, se arrepiente, se bautiza en el nombre de Jesús, recibe el poder del Espíritu Santo, y entonces al corto tiempo usted lo ve que busca a Dios y de pronto el pastor que esté allí lo invita a que dirija un himno. Lo dirigió lo más de bien, ve qué bien. En otra ocasión dirigió unos coros, también lo hizo bien. Van a organizar una directiva, entonces nombran a otros y a él lo incluyen allí y resultó que quedó de secretario, quedó de líder de jóvenes. Esa persona se está proyectando para servir, pero Dios está formando en ella algo que llama ministerio. Cuando se habla de ministerio no es solamente pastor. El ministerio es una área que se maneja de diferente forma de actuar, porque hay ministerios de música y puede ser que los músicos no son pastores, pero tienen su ministerio de música. Hay otros que tienen el ministerio de consejería. Hay otros que tienen el ministerio de diaconado. Y puede ser que hay diáconos que usted para escucharlos predicar, ellos se pierden, se embolatan, aparecen al final, pero para ayudar al pastor en el diaconado son únicos. Entonces hay capacidades, pero hablando de ministerio, cuando ese muchacho sale, tiene el cargo y ven que se perfila para servir, es donde ya el pastor le va diciendo que se prepare para ir a atender la obra en algún pueblo, algún lugar, cultos de barrio, donde sea. Y entonces ese muchacho que está buscando a Dios, Dios está generando en él esa visión, ese deseo, ese llamamiento, esa carga, y es al punto de cual le dicen, usted quiere ir a trabajar a tal pueblo, va, pero que no hay mucho dinero allá, que allá te van a dar la yuca y el plátano y el ñame y de vez en cuando alguna gallinita que comas allá, pero no, los hermanos no tienen cómo diezmar. No problema, allá se va. Entonces, ¿qué sucede? Que con esa visión
se va donde sea porque Dios lo necesita. Entonces ya va comenzando a hacer carrera. De ahí pasa a otro lugar donde ya hay un número ya de 15, de 20, y así hasta que ya llega a tener un grupito, pero entonces ese es el hombre que Dios está formando ministerialmente con la visión, con el llamamiento, con la búsqueda de Dios, con el amor a las almas. Y entonces aquí es donde podemos nosotros, cuando vamos leyendo acá, hay diversidad de ministerios, pero el ministerio de la predicación es muy diferente al del canto. El del canto, estos muchachos se vuelven expertos. La nota musical, el pentagrama, los coros nuevos, los himnos nuevos. Hay muchos predicadores, no tienen nada que ver con la música, sino con la predicación. Ya se interesan en lo que es la parte de la exégesis, que la exégesis es el dónde, cómo, cuándo, por qué y para qué. Esa es la exégesis del estudio. Y fuera de la exégesis están las áreas que son ya dadas para poder tener el estudio, el estudio de la divinidad, de la unicidad, de la santidad, de la sangre, del perdón, del llamamiento, del servicio, tantas áreas que hay. Entonces aquí vamos clarificando ya que la parte operacional es donde usted se va dando cuenta que ya hay algo organizado. Y eso organizado es lo que hace que ya se sabe que los hermanos de la directiva trabajarán 2 años y que los directivos, supervisor y presbítero también trabajarán, que el consistorio será 3, que habrá unas elecciones cada tanto tiempo, que habrá, entonces todo eso es operacional, porque va entrando en el orden de las cosas. Cuando usted llegó de pastor, ya hay una directiva de jóvenes, ya hay de Dorcas, pero entonces, ¿qué es lo que hace usted? Cada año coloca a la persona que tiene que colocar ahí. Y entonces el Espíritu Santo está metido en todas esas áreas. Amén. ¿Sí me están entendiendo, verdad? Bueno, cuando las personas se quedan calladas hay 2 cosas. O entendió todo o no entendió nada. Pero bueno, aquí vamos entonces. Y sería interesante que cuando se habla acá en los Corintios, en el capítulo 14, que ya es el desarrollo de los dones, las sanidades, los milagros, don de lenguas, interpretación de lenguas, todo aquello que hace que en la iglesia se manifiesten. Yo creo firmemente que no solo en Urabá, sino que en el correr de los años, la iglesia ha tenido esa particularidad, pero por los últimos años ha ido decayendo la manifestación del Espíritu Santo en hablar en nuevas lenguas y tener interpretación de lenguas. Yo recuerdo en algunas convenciones que yo estaba y observaba cómo se levantaba un hermano por el Espíritu Santo a hablar en lenguas y otro interpretaba por allá y decía claramente lo que estaba diciendo y la cita bíblica que coincidía también, pero ahí había que tener en cuenta quién profetizaba y quién interpretaba, que no era cualquiera que se apareció, sino que eran personas reconocidas por la iglesia y la vida cristiana que llevaban. Porque no era cuestión de que se le ocurrió hablar y habló, no. El profeta en el Antiguo Testamento, cuando uno va leyendo por acá, que dice que los espíritus de los profetas sean sujetos a los profetas, ese está en el 14:32, quiere decir que los profetas del Antiguo Testamento, llámese Ezequiel, Jeremías, Isaías, Malaquías, Abdías, todos los que fueran, Israel sabía dónde habían nacido,
cuáles eran los padres, cuándo lo llamó Dios, cuándo lo puso y cuándo daba la palabra y cuándo ellos, ya que la obedecieran o no, era otra cosa, pero Dios les daba la palabra y ellos sí sabían. Por eso casi como a regañadientes, ellos recibían la palabra, como en el caso de Ezequiel. No lo querían oír mucho, pero tenían que oírlo. En Jeremías no querían, pero tenían que oírlo. Y el mismo Señor le dice al profeta, te oigan o no te oigan, o te escuchen o no, pero sabrán que hubo profeta entre ellos. Ahí está el asunto. Entonces la vida profética era una vida limpia. No era que se apareció por allá a hablar de Dios él. No. Tenían que saber quién era. Por eso cuando Jesús se manifiesta en carne, o Dios se manifiesta en carne, cuando Él pregunta, ¿quién dicen los hombres? Que eres uno de los profetas, que eres Elías, que eres... Entonces cuando se presenta esa situación, sabían dónde había nacido, qué día, de dónde venía, cuál tribu, quién era la mamá. Entonces ya ellos sabían quién era, cualquiera fuera, pero de Jesús sabían qué día y dónde y cómo. Por eso le decían que parecía que fuera uno de los profetas, porque le conocían su origen. Pero hablando ya de los otros tenían que permanecer con ellos. Si usted lee detenidamente la vida de Ezequiel, Ezequiel tuvo que quedarse durmiendo con ellos una buena cantidad de tiempo. Ahí lo ven para dónde da la vuelta, cuánto dura este lado, cuánto dura el otro lado, qué come, a qué hora se levanta, qué hace, ahí en medio de ellos. Porque Dios le dijo, estarás en medio de ellos. Y no lo podían tocar porque Dios lo estaba protegiendo en medio de ellos, que no querían mucho tenerlo. Entonces esa es la parte profética. Pero ahora, por eso la parte profética ahora, que es ya la interpretación o la palabra profética o la predicación, tiene que ser de una persona que ustedes lo conocen acá. Aquí no puede aparecer alguien de la noche a la mañana que pues me disculpan si hay, vamos a ponerle Raimundo, que lo conoce casi todo el mundo. Aquí llega Raimundo y dice, yo voy a predicar hoy. No, si es Raimundo, no. Aquí el que viene a predicar tiene que ser conocido y saber de dónde viene y su licencia y si es fiel y si es una persona reconocida, y entonces esa persona sí predicará la palabra, porque no es que yo llegué y por ser yo voy a predicar, porque hay muchos que ya no andan con Dios y fueron predicadores, pero el pueblo de Dios merece que le predique una persona fiel acá en el altar y a ustedes allá. La palabra profética más permanente es la predicación, que es la que se está acomodando a todo. El predicador está hablando de la venida, de la santidad, del perdón, de la fe, del Espíritu Santo, de la gracia, de la misericordia. Todo lo está hablando, y está hablando la parte, digamos, apologética, y está hablando también de la parte profética, y está hablando de los dones, y está hablando de todo en su estudio que tiene en la congregación. O sea que la parte pastoral maneja todo lo que es el estudio de la Biblia, la palabra del Señor. Ahora, volviendo, digamos, al tema del Espíritu Santo, que es lo que tenemos que tratar ahora, dice Gálatas capítulo 5, después de esa clarificación ahí, mire lo que dice el capítulo 5, el verso 25. Si vivimos por el Espíritu, ¿qué? Andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándoos unos a otros y envidiándoos unos a otros. Nosotros tenemos que tener la madurez y la particularidad
de saber de que hay un hermano que tiene más capacidad de otro para hacer las cosas. Ese predica mejor en esto, pero maneja mejor aquello. Ese no sabe mucho de aquello, pero maneja aquello muy bien. Entonces Dios tiene sus hombres para sus trabajos. San Juan capítulo 1 dice que hubo un hombre que enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz verdadera que alumbra a todo aquel que viene a este mundo, dando a entender Juan con toda sabiduría y capacidad y el último profeta y todo, pero tenía su espacio solo para él, pero Jesús tenía el espacio. Por eso él dice, el que viene tras mí es primero que yo. Eso no lo entiende cualquiera, porque ¿cómo es que este nace primero y dice que el otro es primero? Pero es que él se refería que cuando él fue engendrado ya, el otro estaba también engendrado y estando en el vientre recibió el poder del Espíritu Santo, que la criatura de un vientre hizo que el otro también saltara allá. Ustedes lo recuerdan, ¿verdad? Entonces ahí un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. ¿Por qué? Porque era el último hombre de la ley y el primerito de la gracia. Él fue el que dijo, de él era que yo les había dicho, mírenlo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En la ley señalando la gracia. Y después, no soy digno de desatar la correa de las sandalias, sino que Él es primero que yo. Y a Él le conviene crecer y a mí menguar, porque el que habían conocido era Juan. Pero cuando Juan desaparece, Jesús se manifiesta en el capítulo 4 de San Mateo como Él mostrando ya su ministerio, que era ir y predicar el evangelio. Y después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea diciendo, arrepentíos que el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, mis hermanos, dice la palabra del Señor acá, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Eso fue lo que vimos ahora. Crucificar la carne, pasiones. Ustedes vieron una cantidad de personas acá pidiendo perdón, pidiendo misericordia, crucificando. Porque no pueden seguir siendo esclavos del pecado y del vicio habiendo conocido a Jesús. Tenemos que ser libres. Y en ese caso decirle al mismo demonio con la autoridad del poder del Espíritu Santo que le reprendemos en el nombre de Jesucristo, pero no queremos seguir siendo émulos de Él. Pensemos por nosotros mismos, obremos con claridad, porque a libertad nos llamó Dios y ya no somos esclavos del pecado, sino liberados. Libres, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Yo quisiera ya que tomáramos en cuenta lo siguiente. Primero, el fruto del Espíritu es amor, gozo. Bueno, ahí están los 9. Yo quisiera decirles a ustedes que como los dones se manifiestan en todos, el fruto se manifiesta en todos. Lo que pasa es que en los dones es para edificación de la iglesia. El ministerio para lo que vimos, las operaciones para lo que vimos. Pero al hablar del fruto, son 9 actuaciones que hay que se manifiestan en el cristiano. Ya no es como los dones para todos los demás, sino que el fruto es propio, es particular.
Y cuando hablo de particular, es porque del particular que hay allá solamente se pueden seleccionar unos 2 o 3, de resto son todos para mí. Amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Para Dios es el amor, porque amarás al Señor tu Dios con todas las fuerzas y con toda tu mente y con todos tus pensamientos. Quiere decir que el fruto del Espíritu es amar a Dios por encima de todas las cosas. Más de lo que más nosotros queremos está el amor por Él. Ahora, cuando hago pronunciamiento a esto de que es para lo personal, es para la edificación. Vamos a poner un ejemplo. Aquí tenemos 9 personas y cada una tiene un título: amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ya ahí están todos. Usted tiene derecho a disfrutar de ese fruto que hay ahí. Llama fruto, pero son varios. Lo que se habla del singular es porque el fruto se manifiesta en el momento que yo lo necesito. Vamos a poner un ejemplo. Hay un hermano que tiene su forma temperamental, mal genio, mal carácter, casi no le pueden hablar, porque ahí mismo se levanta, y qué bueno, y qué pasó, y aquí y allá. Cuando ese hombre entra en los caminos de Dios y recibe el poder del Espíritu Santo, queda domable. Y es la clase de persona que si antes se sulfuraba y estaba listo para enfrentarse al que fuera, entonces esa persona ya se controla, tiene lo que llama dominio propio. ¿Por qué? Porque dice, yo no me voy a rebajar a pelear, a discutir, a alegar con el otro. Yo ya aprendí de Dios que me quedo con la boca callada y le voy a decir a Dios lo que le tengo que decir, pero no voy a ofender a nadie porque lo ofendo y después quedo con eso en mi vida, en mi mente, en mi pensamiento y me voy a martirizar. Voy a orar y aquí está la palabra, lo voy a ver y aquí está la palabra, lo veo en la iglesia y todo. No, yo dejo que transcurra todo eso porque ya él aprendió lo que es dominio propio. Y así vienen todos los demás. La fe, que es lo que depende de nosotros con Dios, y el amor que depende de nosotros con Dios. Pero vamos a poner el ejemplo de otros, de los tantos que hay acá, más el fruto del Espíritu: paciencia, benignidad, bondad. Bondad, aquello de lo que es como la característica de dar, de tener, de colaborar, de servir. Si me permiten que emplee esa palabra, como los que son tacaños. Ese billete de 1,000, bueno, ya casi no hay de 1,000, ¿cierto? Ya es de 2,000. Eso lo ajustan y lo apretan y no sale de ese bolsillo de allí. Bondad. Que la ofrenda misionera, que no sé qué, él está mirando para otra parte. Que, hermanos, vamos a recoger la ofrenda de acción de gracias, porque hay unos hermanos en una necesidad y él le dio por irse para el baño. Que hay que recoger a los hermanos que están en la crisis de la inundación. En ese momento que va el platico, él le da por levantar las manos y consagrarse al Señor. Entonces, cuando pasó el plato, él mira a ver que ya pasó el plato, baja las manos. Demostrando eso. Cuando se habla de esa clase de bondad o de dar,
la persona con la que Dios trata, él dice, si Dios me dio lo que tengo acá, pues voy a sacar algo de aquí, lo voy a dar con cariño, con amor, por mi hermano necesitado, por la persona. Ese es fruto del Espíritu Santo. Templanza. Antiguamente los hijos hacían con usted de todo. Decían, mira papá, está de noche. No, pero yo veo que está de día. Está de noche. Bueno, está de noche. Lo convencieron. Los hijos hacían de todo, llegaban tarde, borrachos de todo. Les pongo un ejemplo. Cuando la persona recibe el Espíritu Santo y comienza a producir frutos, muchachos, yo los quiero mucho, pero sí les quiero decir que desde ahora en esta casa hay un orden establecido. ¿Cuál orden? ¿Cuál? Aquí no puede venir ningún borracho, ni cigarrillo, ni tabaco, ni nada de eso, porque ya somos hijos del Señor acá. Y ustedes dependen acá y son bienvenidos y son mis hijos y todo, pero vicios aquí no, porque aquí somos hijos del Dios viviente acá. Fruto. Bondad, fe, mansedumbre. O sea, cuando se habla en esa área de lo que es sentir la presencia de Dios, fruto es que usted en el momento del desespero, que todo se cerró la puerta, que lo insultaron, que le dijeron, lo trataron de zapato viejo y lo desafiaron y vete y no sirves para nada, en vez de enfrentarse, busca a Dios y dice, Señor, tú eres mi apoyo, mi respaldo, mi protector, mi guía. Sé mi defensor ahora. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Y está diciendo, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Usted va aprendiendo a amar más las cosas. No es porque no le guste lo de la tierra, no. Tenga su finca, tenga su carro, tenga su almacén, tenga todo. Pero cuando se trate de Dios, amarás al Señor tu Dios por encima de todas las cosas. Él es el más importante. Vete temprano a la iglesia a buscar a Dios. Ese es fruto del Espíritu Santo. Está el saloncito solo y usted siente como una emoción un poquito extraña. Ve, qué bueno que llegué de primero. Me voy a hacer en ese rinconcito. Voy a ir allá. Señor, aquí estoy delante de tu presencia. Gracias porque me has permitido venir. Estaba muy ocupado allá. Tenía compromisos por allá. Pero ¿sabe, Señor? Hoy es el culto donde tú y yo hablamos y yo quiero estar contigo esta noche. Fruto. O sea, el fruto es cuando yo más lo necesito. Si usted está en una cama, y como pasa en algunos casos, que llega alguien y se acerca y, ¿qué es lo que el hermano tiene? No, que se puso amarillo y aquello y lo... Un vecino mío le dio eso y no duró sino 2 días. Y usted escuchando por allá, 2 días. Ay, Señor. Y llega el otro, ¿y qué? No, el hermano está muy grave. ¿Quién sabe qué pecados cometió? Y ya el Señor se lo quiere llevar porque le quiere cobrar todo. Entonces, como el desespero. Pero cuando en ese momento Él dice, Señor, si tú me necesitas un poquito más, listo. Y si no, llévame porque estoy listo para irme contigo ya.
En ese momento abre el corazón y viene ese poder divino y lo levantó, lo saca de allá. Ese fue fruto del Espíritu que en medio del desespero no tuvo resentimiento con nadie, sino que clamó a su Dios y esperó en Él. Fruto del Espíritu Santo. El fruto. Es que hay tantos frutos, pero esos 9 los vamos multiplicando. Yo no sé si usted tiene carga por la propia congregación. Señor, pero siempre estamos los mismos 25. Pero la familia aquella que se fue, que eran 5, quedamos 20. Y por ahí fulanito y fulanita dice que se van a ir porque les resultó trabajo por allá en apartado. Entonces vamos a quedar 18. Pero si usted dice, Señor, yo voy a buscar un grupito, me voy a poner a orar, a clamar, a pedir que antes de que se vayan, vengan de allá para acá, para que tu iglesia crezca. Y usted va a sentir alegría cuando ve bautismos, llenura del Espíritu Santo. Crece 30, 40, 50, 80, 100. Usted levanta las manos y dice, Dios me ha oído. Es fruto del Espíritu Santo. Oh, alabanza. En el momento del desespero, Dios nos da lo que más necesitamos. Ese es el fruto. En el momento de la calamidad, Dios nos abre la puerta. En el momento de la angustia y del dolor, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se levantaron los malignos y mis angustiadores para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado y esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para inquirir en su templo. Él me reservará en lo elevado de su morada, me pondrá en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Es que en el momento de la angustia, ¿a quién vamos a clamar? El pastor está lejos, el pastor no puede, tu mamá está lejos, tu tío viajó, tu esposa también está desesperada. En medio de todos los desesperos, ¿a quién clamamos? Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas. Los dones no son para la exhibición. El fruto no es para la exhibición, el fruto es para la edificación y la necesidad que yo paso. Les quiero poner un ejemplo sencillo. Cuando yo conocí al Señor, que les dije ahora que era un muchacho, yo trabajaba y estudiaba, estaba en un almacén y había un ambiente de pelea. De aquí no se podía mirar para allá, ni para allá, ni para allá, porque era pleito. Allá igual, todo. Y yo estaba metido en ese núcleo. Entonces yo sabía cuando allá había problema y lo había allá y acá donde yo estaba. Y a mí me decían, mira, habla con fulano o ve y reclama allá. Y yo iba y hablaba y me hacía el fuerte allá hablando yo, siendo un muchacho también. Pero el día que yo conocí a Jesús, pasé al altar, me arrepentí, duré como unas 2 horas ahí. Y cuando yo me levanto de allí, solamente en el momento del arrepentimiento, yo me siento distinto.
no había recibido el Espíritu Santo, pero el arrepentimiento me hizo sentir diferente. Cuando salgo de allá, de la iglesia, y esa forma que hay, Dios lo bendiga, bienvenido, siga al Señor, no vaya a dejar al Señor, jovencito, y comienza yo, amén, amén. Y yo decía, que Dios me bendiga, todo el que me encuentra, que Dios lo bendiga y lo bendiga. Y me llamaba la atención que lo bendiga y lo bendiga. Entonces, ¿qué resulté yo diciendo después? Dios lo bendiga. Pero no entendía mucho lo que era Dios le bendiga. Entonces ahí, cuando fui al almacén allá, otro problema, y me dicen los de allá y el de aquí, resuelve ese problema ya. Y yo, recién arrepentido ya, voy allá a hablar diferente con los de allá. Y los de aquí se quedan, ¿qué pasó? ¿Cómo es que allá no das la cara y hablas duro? Digo, es que yo ya soy diferente. ¿Cómo que diferente? Sí. ¿Y qué te pasó? No, es que por allá fui a la iglesia y me arrepentí. ¡Ay, Señor, este hombre se volvió religioso! ¡Qué pesar! Yo me quedaba viéndolo y le decía, ¿a ustedes les da pesar porque yo dejé el pecado para seguir a Dios? Antes a mí me da pesar que ustedes no han entendido que Dios puede sacarnos de esa vida de pecado. Aleluya. Cuando recibí el Espíritu Santo, fue diferente ya. Cuando recibí el Espíritu Santo ya salí de la casa y yo andaba como por un lado como extraño. Todo lo miraba como diferente. Y aquí con ese síntoma de hablar en nuevas lenguas, ya había hablado. Para mí el mundo era diferente, era distinto. Y cuando yo llegué a la iglesia, yo no esperaba, yo esperaba era el momento de llegar rápido y estar y adorar y cantar. Y tan pronto comenzó el culto, a los pocos minutos yo estaba con los brazos allá en alto y adorando al Señor y recibiendo el poder del Espíritu Santo. Y entonces cuando ya salgo de allá, nada de vicio, nada de maldad, nada de pecado. El Espíritu Santo en mi vida me enseñó que con arrepentimiento y bautismo disfruta del Dios Todopoderoso que tú tienes. Esa es la obra del Espíritu. El fruto. Dolor, tristeza, persecución, angustia, todo eso, no es que no vengan, vienen. Pero ya hay una forma de afrontarlo. Y la forma de afrontarlo es, Señor, no encuentro ninguna salida, pero yo sé que tú tienes el fruto para mí en este momento. Cuando murió nuestro hijo, hace ya como 3 meses, yo estuve con él y por cierto agradezco que muchos de ustedes me han preguntado y me han dicho que oraron por él. Gracias, les agradezco ya. El Señor lo tiene en su presencia. Pero allá estuve y cuando se fue, ese momento que ya se fue con el Señor, yo estaba allí. En ese momento la tristeza, el dolor embargan al papá, la mamá, los hermanos, todos. El único varón que teníamos. Ya está en la presencia de Dios. ¿A quién acude uno? Los hermanos del consistorio tienen también sus problemas. Los compañeros míos de allí del distrito número 25 y del 5 también tienen sus problemas. Otro ha perdido su señora, otro ha perdido su hijo, otro ha perdido la hija, otro ha perdido la esposa. Casi a todos nosotros nos va tocando algo como de la adversidad de la vida. Y al que no le toca ahora, le toca más tardecito y le toca otra ocasión y le toca otra. Pero en medio de todo esto, lo que hacemos es decir, Señor,
Cuando venga aquello, recuerda de que tú tienes el fruto para dármelo en ese momento y que pueda exclamar: tú estás conmigo y no me has abandonado, aunque todos crean que tú me abandonaste. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Estén en pie, por favor. Yo sé que algunos de ustedes viven su angustia, su dolor, su niña, su niño, su esposa, su esposo, sus hijos, su economía, su enfermedad. Usted no lo está diciendo públicamente, pero ya le dijeron qué tiene. Y usted vino a este lugar porque no hay nada más que hacer ya por allá. Te lo detectaron, el cáncer, la enfermedad, el cerebro, todo te lo han detectado. Por favor, aquí está el fruto del Espíritu Santo para llenar ese vacío, llenar ese espacio. No siento la presencia del Señor aquí en esta hora. ¿A quién iremos si tú tienes palabras de vida eterna? Hay fruto esta mañana, hay fruto. Tu angustia se puede superar con alguito de la presencia de Dios. ¿Tienes una petición? Ven acá. ¿Tienes una necesidad? Acércate a Él. ¿Dejaste ese problema en la casa? Pues es posible que ahora que vuelvas hay buenas noticias allá. Oh, alabanzas, alabanzas, alabanzas. Bendito el nombre de Jesús. Exaltado seas tú, poderoso Dios. Hasta los pastores también nos toca la adversidad, la angustia, el dolor, el pesar. Pero ¿qué vamos a hacer? Seguimos caminando, seguimos predicando, seguimos hablando, seguimos obrando en Él. Sin ti nada podemos hacer. Ese fruto todavía está dando resultado. Porque ese es un fruto apacible, delicado. Ese es un fruto como interno. Sigue invocando su nombre. Sigue invocando su nombre. Tienes una petición de sanidad. Sigue invocando su nombre. Tienes una petición de dolor, de angustia. Tu hogar está ya para acabarse. Sigue invocando al Señor. Algo puede pasar. Dios puede escucharte esta mañana. Tus hijos están en ese momento de crisis. Se te están escapando de las manos, pero hay una mano poderosa que los puede recoger y traer a su presencia. Oh, adorado, 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 adorado.